Ron, buenos días. Yo voy a tratar de explicar, como decía antes Elías, todo el papeleo que hay que hacer una vez que está adoptada la decisión de vender o comprar compañía y ya se han acercado las posturas de las partes. Y bueno, teniendo en cuenta el poco tiempo que me ha dejado Elías, voy a tener que correr un poco, pero sí, a las 11. Si tenéis cualquier cosa me interrumpís perfectamente, yo incluso lo agradezco, ¿vale? Entonces, el esquema de la sesión de lo que voy a hablar, vamos a iniciar la exposición con la exposición de las distintas modalidades de adquisición que hay de una empresa. Básicamente es compra de acciones o participaciones, compra de activos y en su caso pasivos o en su caso una modificación estructural. ¿Cuál sería el proceso de adquisición con las distintas fases que tiene el proceso de compra o de venta? La primera inicial es la que un poco ha hablado Elías antes del acercamiento entre las partes. Luego habría una primera fase que concluiría con una carta de intenciones. La segunda sería la revisión de la sociedad, el proceso de due diligence, vamos, y finalmente la negociación y el cierre del contrato de compraventa, ¿no? Posteriormente iríamos viendo cada uno de los principales documentos de esas fases, viendo cuál es su función y el por qué se firma, por ejemplo, una carta de intenciones, ¿no? Cuáles son las funciones de la DIU y las consecuencias que se pueden extraer de la revisión que haya llevado a cabo el comprador. El contenido del contrato de compraventa, el más habitual, y sobre todo el tema de la responsabilidad por los hechos anteriores. Y finalmente el contrato de toma de participación y de socios, que tiene una parte común con el contrato de compraventa, que es la parte de la toma de participación, pero tiene contenido propio en cuanto al funcionamiento de los socios y la posible desinversión posterior de los socios, ¿no? Vale, entonces empezaríamos con las distintas modalidades de adquisición. Como decía antes, básicamente hay tres formas de adquirir una empresa, ¿no? Sería compra de acciones o de participaciones, en el que el objeto de la compraventa serían las acciones o las participaciones de la sociedad. La compra de los activos y en su caso pasivos, el objeto en este caso son los activos y en su caso los pasivos que se hayan determinado concretamente en el contrato. O se podría adquirir una empresa a través de una modalidad de modificación estructural, una fusión, escisión o cesión global de activos y pasivos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, básicamente en el objeto, en la compra de acciones, lo que estás comprando son las acciones. Sin embargo, en la compra de activos, lo que se compra es cada uno de los activos que específicamente las partes han acordado. Es decir, que en la compra de acciones no hay un cambio en la empresa, todo sigue igual. Decimos aquí que no se produce un cambio en la titularidad de los bienes. Sin embargo, en la compra de los activos, son los activos los que cambian de manos. Por ejemplo, se vende la maquinaria, se vende las existencias, los clientes. El negocio es el que cambia de manos, es la sociedad la que vende y no los socios. Tiene un elemento común uno y otro, es que no hay una regulación específica de la materia. Esto está regulado en el Código Civil como cualquier otra compraventa. Sin embargo, en la modificación estructural hay una ley específica que regula el procedimiento, que es la Ley de Modificaciones Estructurales. Aquí el objeto es todo el patrimonio de la empresa. A diferencia de la compra de los activos, en la que tú puedes elegir qué activos concretos vas a transmitir, si vas a un proceso de fusión, se transmite en bloque el patrimonio de la sociedad. La diferencia que tiene con la compra de los activos es que aquí la transmisión se produce por sucesión universal. ¿Qué significa esto? Pues que los acreedores no pueden decir nada. O sea, es decir, no hace falta el consentimiento de los acreedores para que se produzca la transmisión. A diferencia de la compra de los activos, en la que tienes que obtener el consentimiento de la contraparte de los contratos, por ejemplo, ¿no? La verdad es que estas operaciones no son tan habituales. El hecho de que una compra de una empresa se produzca a través de un proceso de fusión, por ejemplo, como tiene un procedimiento específico regulado que te obliga a cumplir con unos plazos de derecho de oposición, hacer un proyecto de fusión, etcétera, en la práctica no son muy habituales. Lo más normal es que la negociación se lleve a cabo a través de uno de los procesos de compra de acciones o de compra de activos y pasivos, ¿no? No obstante, no voy a explicar las modificaciones estructurales porque no andamos con mucho tiempo y nos daría para una jornada entera, ¿no?
me voy a centrar básicamente en las diferencias entre compra de acciones y de participaciones. Y aquí, como antes decía, el principio general es que en la compra de acciones se produce una adquisición indirecta de los activos y pasivos de la sociedad. La sociedad sigue igual, sin embargo, en la compra de los activos, lo que se va a adquirir o transmitir son los activos expresamente determinados por las partes, ¿no? Aquí nos surge un primer problema, que es el de la definición. Si pretendemos transmitir el negocio, tenemos que definir en el contrato de compraventa qué es lo que se está transmitiendo. El negocio es un conjunto de elementos que muchas veces pues no es fácil de concretar, ¿no? Y de hecho hay veces que si se te olvida algún elemento, pues en principio ese elemento no estaría incluido en la transmisión. Estás hablando de existencias de maquinaria, es más fácil, metes un listado y ya está. Pero los clientes, el fondo de comercio, ¿cómo lo defines? Pues hay veces que se mete un anexo con el conjunto de clientes y la dificultad que tiene es que en la fecha de cierre la empresa sigue viva y hay que determinar en ese mismo momento cuál es el importe concreto de las existencias que son objeto de transmisión, porque no nos vale el anexo que metimos en su día en el contrato de compraventa, sino que nos va a servir, o sea, lo que se va a transmitir exactamente es lo que en ese momento, en el momento de la transmisión, esté en la empresa. Lo que nos lleva a su vez a otro problema, que es el de los pasivos ocultos, que en principio hemos dicho que vamos a transmitir únicamente aquellos activos que metamos en el contrato de compraventa. Se excluyen los pasivos ocultos, salvo, decimos aquí, las obligaciones laborales, fiscales y medioambientales. ¿Por qué? Porque en los supuestos en los que hay una sucesión de empresa, una continuidad con la explotación de la actividad, la normativa laboral y fiscal y medioambiental prevén que el adquirente el continuador de esa actividad asume esos pasivos ocultos de la empresa, ¿no? Luego veremos en el contrato que se puede regular esta responsabilidad y se puede compensar por parte del vendedor al comprador por el hecho de que éste asuma la responsabilidad derivada de la empresa anterior, ¿no? Vale, en cuanto al grado de simplicidad, en principio la compra de acciones es más sencilla que la compra de los activos. Únicamente se transmiten las acciones. En la compra de los activos vemos que el contrato como tal es mucho más complejo porque hay que definir concretamente qué es lo que se va a transmitir, ¿no? Sin embargo, podemos aquí que puede resultar compleja porque si se pretende la compra del 100%, porque claro, hay veces que hay una pluralidad de socios y te tienes que poner de acuerdo con cada uno de ellos, ¿no? Tuvimos un caso que participamos conjuntamente en el que se desconocía exactamente quién era el socio de unas participaciones. Había habido unas herencias, había fallecido, estaba viviendo en Brasil y tal y cual, y no pudimos comprar la empresa vía compra de acciones y tuvimos que ir por la vía de la compra de los activos, ¿no? Depende del caso concreto, pues te puedes encontrar con sorpresas. Lo que en principio es más sencillo puede en la práctica ser más complejo, ¿no? Decimos aquí en contraposición, la compra de activos no requiere de unanimidad. El que vende es la sociedad, no los socios. Luego vamos a ver que, claro, decimos que no requiere unanimidad, pero ¿quién es el órgano competente para acordar la venta de los activos? Si entendemos que es como una venta de un activo más, un inmueble, en principio sería el órgano de administración. Pero hay sentencias que dicen, claro, si tú estás transmitiendo no un activo concreto, sino un conjunto, en conjunto todos los activos de la sociedad y la estás dejando vacía, en la práctica es como si estuvieses liquidando la empresa y por tanto es necesario que el acuerdo se adopte por la Junta General y no el órgano de administración. Alguna otra sentencia asimila también no a la liquidación sino al cambio de objeto social. Si cambias de actividad como consecuencia de la transmisión del negocio, el cambio de actividad es como si fuera un cambio de objeto social y requiere acuerdo de junta y no de órgano de administración. Por eso es importante, si tú eres comprador,
exigir que haya un acuerdo de Junta General y no de órgano de administración, porque puede que esa compraventa no luego se vaya a impugnar, ¿no? Vale. Hablamos de responsabilidad máxima en uno y otro caso y decimos que en la compra de acciones el comprador no asume como propios los pasivos de la sociedad adquirida, y sin embargo en la compra de activos sí. La sociedad, en el caso de la compra de las acciones, responde con todos sus bienes presentes y futuros. Es la sociedad, pero no el socio. Sin embargo, en la compra de activos es el comprador el que asume todos los activos y pasivos de la sociedad como propios. No obstante, como antes decía, se podría compensar en el contrato por parte del vendedor esa responsabilidad asumida por el comprador, ¿no? Vale, en el caso de la compra de las acciones, en cuanto a aspectos societarios, tendría que cumplir con el régimen de transmisión de las participaciones. Haría falta, en su caso, el consentimiento del resto de socios. Y hablamos aquí de contratos y licencias. En el caso de compra de acciones, no sería necesario realizar inscripciones ni notificaciones en relación a los activos, pero ojo con las cláusulas de control, llamadas cláusulas de control, porque muchas veces en los contratos, sobre todo financieros, se prevé que en caso de que haya una transmisión de las acciones de la sociedad o un cambio de control, es necesario el consentimiento de la contraparte de la entidad financiera para poder llevar a cabo la operación, o si no, se prevé vencimiento anticipado, por ejemplo, del crédito, o consecuencias de distinta índole para el caso de que haya un cambio de control en la sociedad. En el caso de compra de activos, sí va a ser necesario realizar inscripciones. Pues, por ejemplo, si se venden inmuebles, hay que inscribirlo en el registro de la propiedad, en el registro de las marcas, los vehículos, trabajadores, en caso de que haya traspaso de trabajadores, y hace falta el consentimiento de los terceros, de los acreedores, para el traspaso de las deudas, ¿no? En el caso de las modificaciones estructurales que decíamos antes, no es necesario el consentimiento porque hay sucesión universal, pero hay que seguir un procedimiento determinado que está previsto en la ley, que es más complejo para evitar ese consentimiento de los terceros. Vale, seguiríamos a continuación con lo que sería el proceso de la compraventa. La fase preliminar coincidiría un poco con lo que ha comentado antes Elías. Iniciaría, y esto voy a pasar un poco más por encima, se trataría un poco de darle forma a esa decisión de acometer la operación, ¿no? Que finalizaría con un mandato o con un acuerdo de confidencialidad. Luego, la primera fase finalizaría con la carta de intenciones, la segunda la due, y la tercera la negociación y firma el contrato y el cierre. A ver, estamos aquí planteando un esquema completo de lo que sería una operación ordinaria, pero muchas veces esto es mucho más sencillo. Te viene el cliente y te dice, darle forma a esto. Te viene con una servilleta en la que ha acordado con el comprador el precio y la forma de pago, y ya está. Vas con eso al notario y se produce la transmisión, ¿no? Pero bueno, lo que pretendemos aquí es darle sentido a cada uno de los documentos que son habituales y entender por qué se firman las cartas de intenciones, por qué se hace la due y qué responsabilidad se asume en el contrato de compraventa, ¿no? Vale. Vale, como decía antes, en la fase preliminar se podría definir como fase psicológica, ¿no? Por decirlo así. El vendedor pues tiene que estar convencido de la venta, ¿no? Se trataría de entender las intenciones del vendedor y del comprador, las ganas, la necesidad de vender. Se delimitarían los elementos de la operación, se buscan los principales compradores, se sigue ese proceso de elección que ha comentado antes Elías y se finalizaría en principio con una firma de un acuerdo de confidencialidad. En la primera fase hay veces que el vendedor prepara, digamos, la sociedad para la venta y hace un cuaderno de venta en la que incluye una due previa, una revisión previa a la sociedad, en la que pone un poco guapa a la novia, como se suele decir, ¿no? Destaca cuáles son sus elementos y si hay algún tema que no está bien, pues ya lo pone encima de la mesa desde el principio, para que el comprador sepa de qué se está hablando y no haya sorpresas en el proceso de negociación. Después en su caso, en caso de que haya cuaderno de venta, se envía el cuaderno de venta al comprador, se revisa por parte del comprador
se prepararía el borrador de la carta de intenciones, se negociaría y se firmaría, ¿no? La carta, luego ya veremos en más detalle, pero de lo que se trata es de fijar los términos de la operación, y tiene un contenido fundamental, que una doble vertiente por parte del vendedor, un compromiso de confidencialidad por parte del comprador y de exclusividad por parte del vendedor. Es decir, que el comprador va a asumir la responsabilidad de no difundir la información que va a recibir con ocasión de la revisión, y el vendedor, por su parte, va a asumir un compromiso de no negociar con terceros durante un plazo determinado. Vale, después de la carta de intenciones se fijan los plazos y tal para llevar a cabo la revisión, y se definen los objetivos del proceso de due diligence, ¿no? Aquí el alcance de la due va a ser distinto en función de muchos factores, ¿no? Pues uno de ellos es si el comprador es del mismo sector, si la empresa está o no participada previamente por un capital riesgo, por ejemplo, en la que ya la gestión está mucho más profesionalizada. Si a lo que le interesa al comprador es unos activos concretos, pues se va a fijar o se va a determinar en esos activos, y el resto no le va a afectar, ¿no? Luego se negociaría la carta de mandato con el profesional. Se prepararía lo que se conoce como checklist, que es un listado de documentación y de información que se exige al vendedor, que se exhiba al profesional que vaya a llevar a cabo la revisión, que puede ser más o menos extenso en función del alcance de la revisión. Se llevaría a cabo lo que se conoce como data room, que es la entrega física de la información en un recinto, en las oficinas normalmente de la propia sociedad, o incluso de manera virtual a través de medios electrónicos. Se revisaría la documentación por parte del profesional y se redacta el informe, ¿no? Entonces, en el informe, con esa información, el comprador podría, luego lo veremos con más detalle, pero ¿qué podría hacer? En principio, podría exigir la solución de aquellos problemas que se han detectado, podría exigir garantías al comprador adicionales a las que había inicialmente pensado, podría reestructurar la operación, cambiar la operación en base a lo que se ha visto, o incluso desistir de la misma, ¿no? Vale, la tercera fase sería la relativa al cierre, y iniciaría con la preparación y negociación del contrato de compraventa. Normalmente esto suele corresponder al comprador, pero depende un poco también de la fuerza de negociación que tengan las partes, ¿no? Entonces, el contrato, esta negociación finalizaría con la firma del contrato de compraventa. Hay veces que aquí ya se produce la transmisión de la propiedad de las acciones o de los activos, sin que se inicie lo que luego decimos o llamamos como periodo interino, ¿no? ¿Por qué hay veces que hay una diferencia entre la firma del contrato de compraventa y el posterior closing o consumación de la compraventa? Pues porque hay una serie de condiciones suspensivas a la que está sujeta la transmisión de la propiedad, como pueden ser, por ejemplo, la constitución de un ANICO, ¿no? Es decir, si el comprador no va a asumir los gastos de constitución de una nueva sociedad, por ejemplo, hasta que no tenga seguro la firma del contrato de compraventa, ¿no? Entonces, se firma el contrato de compraventa y se da un plazo de X tiempo para que se lleven a cabo una serie de actuaciones. Como decíamos, la constitución del ANICO, el obtener autorizaciones de las entidades financieras que tengan cláusulas de control, que decíamos antes, obtener autorizaciones administrativas, obtener financiación, incluso por parte del comprador. Hay veces que el comprador, cuando firma el contrato, todavía no tiene todo el dinero y le hace falta un plazo para obtener la financiación necesaria, y el banco, si no tiene firmado el contrato, no le va a dar la financiación oportuna, ¿no? O también podría considerarse como condición suspensiva el solucionar los problemas detectados en la DIU. Pues, por ejemplo, si se ha visto que hay una marca que pensamos que era sociedad y que está en manos de un socio, pues que ese socio tenga que aportar previamente la marca a la sociedad antes de la operación, ¿no?
Hablamos aquí de consumación de la operación de compraventa al closing. Aquí se produciría la transmisión, la entrega de las participaciones y el traslado del riesgo, ¿no? Y la transmisión de la propiedad de las mismas. Con actuaciones posteriores nos referimos a, pues por ejemplo, si hay pagos aplazados, o hay cancelación de garantías personales del socio, y con actuaciones complementarias, pues lo típico de cambio de administradores, revocación de poderes, entrega de libros, otorgamiento de garantías, etcétera. Vale. Empezaríamos ahora con el análisis de los principales documentos y nos centraríamos en la carta de intenciones. Y podríamos definir la carta de intenciones como un documento que puede ser unilateral o bilateral, en el que las partes declaran el compromiso o deseo de comenzar o continuar con la negociación, ¿no? Se suelen fijar cuáles son los principales pactos que se han alcanzado hasta la fecha, como antes decía Elías, pues por ejemplo, la fórmula del precio, pues que el precio sea el EBITDA por no sé qué coeficiente menos la deuda financiera, ¿no? Y se establecen que la negociación futura deberá partir de una serie de premisas. Se fijarían los puntos sobre los que se deberá alcanzar el acuerdo final. Pues por ejemplo, habrá que decir que en el acuerdo final se tendrá que regular la responsabilidad por hechos anteriores, que se tendrá que firmar un pacto de socios, por ejemplo. Y en su caso también decimos que se puede adelantar incluso una cifra aproximada del precio a pagar. Pues por ejemplo, en base a la información que ha sido suministrada por parte de los vendedores, el precio podría ser tanto. O si se cumplen las condiciones X, el precio alcanzaría la cifra de X. Y lo que es importante también, se deben de fijar o establecer las normas del proceso de negociación. Antes lo he adelantado, se tendría que fijar un plazo para realizar la due diligence, un plazo también para la negociación, y decir que en caso de que en ese plazo no se alcance un acuerdo entre las partes, pues se rompería la misma, ¿no? Normalmente suele ser un documento que está suscrito por ambas partes, pero es verdad que hay veces que el documento es una simple carta que envía el vendedor al comprador, que como tal no le va a vincular al comprador hasta que no se acepte, pero que esta aceptación, decimos, puede ser tácita si se inicia el proceso negociador posterior, que está incluido en la carta, por parte del comprador, ¿no? Aunque no haya firmado la carta, pues se podría entender que ya hay acuerdo entre las partes, ¿no? En cuanto a la forma, podría ser forma de carta, que es lo más habitual, o puede ser un documento bilateral, un contrato. En este caso se suele denominar como Memorandum of Understanding normalmente. Todos estos tipos de documentos en los que hay una explicación del proceso negociador, pero que no acaba con una transmisión de la propiedad, y se habla del futuro proceso negociador, podría considerarse, aunque no se llame carta de intenciones o memorándum o cualquier otra denominación, puede tener un contenido común, y estas normas o estas características que estamos señalando podrían ser aplicables a todas ellas, ¿no? Pero lo más importante de la carta es cuáles son las funciones, ¿no? El por qué se firman las cartas de intenciones. Hay muchas veces que una operación se puede firmar, como antes decíamos, se puede transmitir sin que haya carta de intenciones, pero lo normal es que la haya, porque se limitan los riesgos que se producen en una negociación abierta y sin compromisos, ¿no? Las partes normalmente no suelen querer quedar vinculadas más allá de aspectos determinados, ¿no? Como pueden ser lo que antes he comentado, de hacer la revisión, el compromiso de confidencialidad y de exclusividad, pero todo aquello que tenga que ver con el precio normalmente no suele, en esta fase inicial no suele estar cerrado definitivamente, ¿no? Por tanto, lo que se pretende con la carta es reducir el nacimiento de obligaciones en la fase negociadora. Es decir, que por el hecho de que haya una comunicación pues por email o lo que sea, en la que se dice, pues yo ofrecería tantos euros por precio, que ese ofrecimiento no tenga la consideración de oferta y aceptación en cuanto a
al contrato de compraventa, sino que eso esté sujeto a una serie de condiciones que están fijadas en la carta, ¿no? También tendría como función la carta la legitimación de la actuación de los administradores de ambas sociedades, tanto desde el punto de vista del vendedor, porque va a facilitar información a un posible competidor, por ejemplo, como desde el punto de vista del comprador, que va a asumir una serie de gastos sin que, si no existiese la carta de intenciones, pues podría tener problemas dentro de su empresa, ¿no? Y otro punto importante es que también el hecho de que se firme en la carta puede facilitar la búsqueda y obtención de financiación por parte del comprador. Vale, como antes decía, el grado de vinculación, las partes suelen pretender que no quedar comprometidos con sus palabras respecto a la negociación que están llevando a cabo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos conseguir esto? Pues utilizando, hay varios métodos, pero se puede utilizar, lo más normal es que se utilice una terminología condicional u optativa, que se hable de condiciones suspensivas. La compraventa estaría sometida a la condición X. En caso de que se cumpla la condición X, se podría llevar a cabo la operación, etcétera. Pero lo más recomendable es que en la carta se diga expresamente qué parte de la carta tiene contenido vinculatorio y cuál no tiene contenido vinculatorio. Esa es lo que solemos hacer en el despacho normalmente, ¿no? En cuanto al contenido, ya lo adelantaba antes, pero no hay un contenido común para todas las cartas, aunque sí lo normal es que se incluya como objeto, que se identifiquen cuáles son los extremos sobre los que es necesario llegar a acuerdos, y lo a repetir como antes, lo que sí debe de ser vinculante es la confidencialidad y la exclusividad. En cuanto a los repartos de riesgos, hay veces que se incluye también una clausulita en la que se dice que en caso de que la negociación resulte frustrada, el coste de la revisión pues será asumido por el comprador, o se pagará a medias el coste de la tasación del inmueble, etcétera, ¿no? Esto no es tampoco necesario que se incluya. Vale, pasaríamos ahora a lo que es el proceso de due diligence o revisión de la empresa. Yo creo que hay una cosa que tenemos que tener clara, es que no es una auditoría de cuentas. O sea, la auditoría al final lo que se trata es de verificar que las cuentas de la sociedad reflejan la imagen fiel de la empresa, ¿no? Pero la due es algo distinto. Puede ser algo mucho más amplio que una auditoría, porque puede incluir, además de cuestiones financieras, otro montón de contenido distinto, como luego veremos, o puede ser incluso más breve, porque se está centrada en la revisión de un activo concreto, o está basada en aspectos puramente fiscales, por ejemplo, ¿no? Sin que se haya revisado el resto de componentes de la empresa. ¿Quién tiene que hacer o quién suele hacer la revisión? Pues normal es que lo hagan los asesores designados por la compradora, y que los pague también la compradora. Aunque, como antes decía, hay veces que el vendedor, para facilitar el proceso de venta, suele hacer un cuaderno de venta que incluye una due, y en este caso pues la pagaría el vendedor, aunque luego es posible también que el comprador tienda a verificar esos datos de esa due y vuelva a realizar una due confirmatoria. ¿Cuál es el objetivo de la due? Pues desde el punto de vista del comprador, no comprar a ciegas, saber en dónde se está metiendo, qué es lo que está comprando. Y desde el punto de vista del vendedor, pues conocer sus puntos fuertes y débiles, y podría ayudar a poner en valor la empresa, ¿no? Como antes decía, el alcance va a depender de la materia. Hay veces que hay dues centradas en aspectos exclusivamente legales, fiscales, laborales, financieros, medioambientales, etcétera, ¿no? También va a influir en cuanto al alcance de la due, pues cuál es la modalidad de adquisición. No es lo mismo una compra de acciones y participaciones en la que tienes que mirar todo el contenido de la empresa, que una compra de activos en la que te centras exclusivamente en aquellos activos en los que estás comprando, o en caso de que estés hablando de una sucesión de empresa, pues sí que tendrás que fijarte también en los pasivos, ¿no? O una modificación estructural. Tampoco es lo mismo quién vaya a comprar. Si es el equipo directivo, va a tener un mayor conocimiento de las tripas de la sociedad, y va a requerir una revisión menor, o incluso no hacerla, ¿no? El régimen de responsabilidad también aquí es probable que sea más laxo, como luego veremos. Vale, entonces, ¿en qué aspectos se tiene que centrar la due?
me he metido aquí una lista, pero podrán ser más, pero básicamente lo que consideramos que es muy importante es revisar la titularidad de los activos objeto de transmisión, es decir, que el que dice venderte las acciones o el que dice venderte los activos sea realmente el titular de los mismos, lógicamente, ¿no? Pero no solo a las acciones a las participaciones que son objeto de transmisión, también tienes que mirar o revisar que los activos adquiridos indirectamente, o sea, aquello que esté en el balance de la sociedad, pues inmuebles, marcas, etcétera, también corresponda a la sociedad que es objeto de transmisión. Habría que revisar igualmente si hay o no cargas o gravámenes sobre los activos objeto de transmisión. Pues si están las participaciones ignoradas, pero también de manera indirecta, si los inmuebles tienen hipotecas, si hay, en cuanto a las marcas, licencias de terceros que puedan perjudicarme en el uso de esa marca en el futuro, etcétera, ¿no? Habría que mirar igualmente si hay contingencias significativas desde el punto de vista fiscal, laboral, medioambiental, etcétera. Si hay o no restricciones a la transmisión de los activos, podría haber derechos de adquisición preferente de terceros, un pacto de socios que prevea una cláusula X para el caso de transmisión de la propiedad de las participaciones, cláusulas de cambio de control. Esto, aunque parezca que es algo extraño, muchos de los contratos financieros tienen cláusulas de este tipo y es necesario revisar estos contratos para, antes de la transmisión, hablar con el banco y que no haya problemas para la firma, ¿no? Compromisos o limitaciones que puedan afectar a la sociedad, pues pactos de no competencia a la que haya firmado la sociedad y que nosotros como compradores desconozcamos. Consentimientos de terceros o autorizaciones regulatorias, restricciones legales al desarrollo del negocio, pues por ejemplo, que haya una concesión administrativa que tiene concedida la sociedad y que fina o acaba el plazo en un año, pensando nosotros que el plazo de duración es mucho más alto, ¿no? O un contrato de alquiler de inmueble en el que la sociedad desarrolla su actividad que podría extinguirse como consecuencia de la firma de la operación. Vale. En cuanto al objeto de la revisión, bueno, pues hay, como antes he dicho, el alcance de la revisión puede ser más o menos amplio. Hemos incluido aquí una lista de un montón de temas que se podrían revisar, como aspectos societarios, por ejemplo, pues la estructura accionarial, pactos de socios, estatutos, apoderados, el cumplimiento de las obligaciones formales de libros de actas, etcétera. Pues en cuanto a bienes inmuebles, pues la titularidad, carga, situación urbanística, contratos de arrendamiento, lo mismo para los inmuebles. Los contratos, si hay contratos o no de larga duración, es decir, si una vez transmitida la propiedad, aquellos contratos que ha firmado la sociedad que van a seguir vivos después de la venta, tendré que saber a qué me estoy obligando, a qué voy a estar yo al día siguiente obligado. Contratos de financiación, si hay o no obligaciones de cláusulas de cambio de control, los aspectos laborales y de la seguridad social, pues la relación de los trabajadores, sus sueldos, si hay o no complementos, cuáles son las indemnizaciones de los trabajadores, si ha cumplido la sociedad con las obligaciones de cotización legalmente establecidas. En cuanto a los aspectos medioambientales, pues la actividad de la que desarrollada por la sociedad, aspectos fiscales, pues tanto desde el punto de vista de IS, IVA, IRPF, pues si se han practicado bien las declaraciones, las retenciones, si hay o no contingencias fiscales, en definitiva. Seguros, propiedad industrial intelectual, si la sociedad es titular de las marcas, si tiene las licencias de uso de las marcas en vigor, en cuanto a derechos administrativos, si tiene o no permisos para realizar la actividad, etcétera. Entonces, el proceso de la DIU, ya hemos dicho antes que acabaría con el informe y una vez obtenido el informe, ¿qué es lo que puede hacer el comprador con esa información? Pues podría exigir al vendedor una corrección de aquello que se ha detectado y que no satisface sus intereses, por ejemplo, lo que antes decíamos de aportar la marca a la sociedad. Podría modificar los acuerdos que se han alcanzado previamente, por ejemplo, una reducción del precio. Imaginemos que se han detectado en la revisión que la sociedad tiene créditos fiscales activados o que tiene gastos de I+D
activados, pues podría exigir el comprador que se reduzca del precio, ¿no? Se podría minimizar también los riesgos aparejados a la adquisición, exigir garantías al vendedor, pues unos avales que vayan venciendo conforme las contingencias vayan prescribiendo. Reestructurar la operación. Antes hemos puesto el ejemplo de esa empresa que se desconocía la titularidad de una serie de socios y hubo que cambiar de compra de acciones a compra de activos, o incluso la ruptura de las negociaciones, ¿no? En caso de que lo que se haya detectado sea trascendental para el comprador. Vale, pasaríamos ahora al contrato de compraventa, en el que, bueno, he puesto aquí lo que sería el esquema más completo del contrato, que estos contratos pueden ser más o menos sencillos, y también depende su contenido como antes he dicho, de la fuerza negociadora de cada una de las partes, ¿no? Pero lo que sí que necesariamente tiene que incluir son las partes del contrato, que sean vendedor y comprador. En cuanto a los vendedores, si hay más de uno, un tema muy importante es fijar si van a actuar de manera solidaria o mancomunada. El principio general es que es la mancomunidad, pero depende, como antes decía, de la fuerza negociadora de las partes. Es decir, el vendedor va a querer responder siempre de manera mancomunada, cada uno por lo suyo. Sin embargo, el comprador va a pretender que pueda exigir a cualquiera de ellos la responsabilidad y que luego se arregle internamente entre ellos, ¿no? Puede ser necesario también que tenga que intervenir en el contrato la propia sociedad, lógicamente si es una compra de activos, pero también terceros como garantes en caso de que el comprador, por ejemplo, tenga que aportar en el momento de la firma una garantía para el pago aplazado, pues va a tener que intervenir también la entidad financiera. En cuanto al objeto, pues se identificarían qué es lo que se va a transmitir. En caso de compra de acciones, pues la identidad y numeración de las acciones, su valor nominal, el porcentaje de capital que representan. En el caso de los activos, como antes decía, hay que identificar cada uno de los activos que son objeto de transmisión, porque todo aquello que no esté incluido en esa relación de activos en principio no se va a transmitir. Habrá que aportar los títulos de propiedad tanto de unos como de otros y cumplir con las actuaciones necesarias para la transmisión. Pues en el caso de la compra de acciones, el derecho de adquisición preferente. En el caso de la compra de activos, pues obtener los derechos de consentimientos o autorizaciones de los terceros. Antes hemos comentado que es posible que se fijen unas condiciones suspensivas cuyo cumplimiento sea necesario antes del cierre y de la transmisión de la propiedad. La cancelación de las garantías, por ejemplo, que decíamos que puede ser que las acciones que estén objeto de transmisión estén grabadas con una pignoración, o es necesario que la operación sea aprobada por la Junta General o el Consejo de Administración de la sociedad. En caso de compra de activos, necesariamente. La obtención de la financiación, la constitución del vehículo, la obtención de las autorizaciones regulatorias, etc. En cuanto al precio y forma de pago, habría que fijar cuál es el medio y las condiciones de pago en la moneda, el plazo de pago, etcétera. En caso de que el pago sea aplazado, el vendedor normalmente suele exigir alguna garantía. Normalmente. También es verdad que el vendedor a veces que, bueno, esto depende, como antes decía, de la fuerza negociadora, pero podría pedir también un interés por el precio aplazado. Ese precio aplazado normalmente se fija por parte del comprador para que sirva de garantía de hechos, la garantía por las contingencias que se puedan detectar. Antes he comentado el tema de la mancomunidad de solidaridad. Va a ser necesario que se diga algo en cuanto a cómo van a responder unos y otros. En principio, si no se dice nada, van a responder de manera mancomunada. El precio puede ser fijo o puede ser también variable. O puede combinar los dos componentes, ¿no? Una parte fija y una parte variable. Hay veces que se incluye una parte variable para que el comprador continúe en la gestión de la sociedad durante un tiempo y ese variable sea el resultado del año o de los 2 años en los que el comprador vaya a estar colaborando el vendedor vaya a estar colaborando todavía con el comprador, ¿no? Claro, el vendedor va a
va a estar interesado en mantener el control de la sociedad, al menos durante un tiempo, para que ese precio variable no esté manipulado por parte del comprador. Vale, interés de pago aplazado. Bien. En aquellos casos en los que hay contrato de compraventa sujeto a condiciones, se suele prever que haya una serie de presupuestos o de causas que puedan lugar a ajustes en el precio o incluso a un desistimiento por parte del comprador. Por ejemplo, si hay desviaciones, si se parte de un balance que puede ser auditado, un balance ad hoc para la operación, y hay desviaciones en cuanto a la fecha del balance y la fecha de cierre superiores a un porcentaje determinado, es posible que el comprador pueda desistir de la operación. Claro, normalmente el balance que se utiliza para la operación es un balance auditado y la fecha de cierre o de transmisión de la propiedad de las participaciones es una fecha posterior que no va a coincidir necesariamente con el balance, como es lógico. Entonces, ¿qué pasa con el resultado de la sociedad durante el tiempo que transcurre desde la fecha de cierre del balance hasta la fecha de la transmisión de la propiedad? ¿A quién corresponde? Pues esto depende de la fuerza negociadora, como decía antes, pero lo más lógico es que corresponda al vendedor porque todavía no se ha producido la transmisión de la propiedad, lo que obliga a hacer un cierre específico en la fecha de transmisión de la propiedad. Esto nos va a llevar en el caso sobre todo de la compra de activos, a que haya que hacer una revisión posterior al cierre en la que se identifique exactamente cuáles son, en el caso de, por ejemplo, de existencias, cuál es el inventario al día de la firma de la escritura de transmisión. Esa posterior revisión la va a llevar a cabo el comprador y aquí suelen surgir problemas en cuanto a cuáles son los criterios contables que se utilizan para llevar a cabo esa revisión, porque pueden ser distintos los que ha utilizado el vendedor de los que utiliza el comprador y surge el conflicto. Por eso es importante fijar en el contrato, hacer una referencia, una remisión a unos criterios contables determinados. Vale. En caso de que haya ese periodo interino que decimos entre la fecha de la firma del contrato y la fecha de firma de la transmisión, es muy conveniente que se regule en el contrato qué va a pasar o qué se puede hacer y qué no se puede hacer durante ese periodo, ¿no? Porque lo normal es que en ese periodo todo siga con el curso ordinario del negocio, o sea que no se hagan cosas raras que puedan afectar al valor de la sociedad en la fecha de transmisión. El vendedor puede tener, en caso de que el precio esté fijado en base a deuda financiera neta, puede tener la sensación, la tentación de adelantar cobros, retrasar pagos o hacer actuaciones que puedan afectar a su valoración, ¿no? Entonces, lo que se pretende con esto es que no se pueda hacer nada que salga del curso ordinario del negocio. En cuanto a las declaraciones y garantías, lo voy a tratar un poco más adelante porque requiere de un tratamiento separado. Otros pactos que se incluyen en el contrato de compraventa, normalmente se incluye un pacto de no competencia por parte del comprador, o sea, parte del precio que paga del vendedor, parte del precio que paga el comprador está basado en que al día siguiente el vendedor no le puede hacer la competencia, como es lógico, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos pactos de no competencia tienen una serie de limitaciones temporales, no pueden superar los 2 años en caso de que haya una transmisión de fondo de comercio, o los 3 años en caso de que haya transmisión de fondo de comercio y know-how. Tiene el límite de material también, no puedes limitar todo tipo de actividades, sino aquella que ha realizado la sociedad en el pasado, y también el ámbito territorial de la misma, ¿no? Se suelen incluir igualmente pactos de permanencia por parte del vendedor durante un tiempo, pues para hacer efectivo el traspaso del negocio, de pactos de no solicitación, que se llama, es decir, que no contratación de personal de la sociedad por parte del vendedor, pactos de secreto, y luego pues las habituales de confidencialidad, celebración al público, etcétera. También se tiene que regular cuál es el procedimiento de la resolución de los conflictos, si es jurisdicción o es arbitraje, y cuál es la legislación aplicable, ¿no?
Si el contrato se somete a la legislación extranjera, habrá que seguir, ojo, porque hay que seguir las formalidades de la legislación de que se trate en cuanto a la transmisión de las participaciones. En el caso de la legislación española, si se trata de transmisión de participaciones, hace falta escritura pública. Si son acciones, no es necesario la escritura pública, basta con un documento privado. Si se está transmitiendo activos, pues dependerá del activo en concreto. Si es un inmueble, hace falta escritura. Si son existencias, por ejemplo, no sería necesaria la escritura pública. Vale, decía antes que iba a tratar de manera separada las declaraciones y garantías. Y ¿qué son las declaraciones y garantías? En principio es una comunicación que hace el vendedor acerca de toda una serie de circunstancias relativas a la empresa, ¿no?, que es objeto de transmisión. Pero ¿por qué se hacen las declaraciones, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de que habitualmente en una compra de una empresa haya declaraciones y garantías? Pues tendremos que ir a ver el régimen civil común de la compraventa de cualquier bien, para ver por qué este régimen civil común no es satisfactorio o no está pensado para la compra de una empresa, ¿no? Este régimen civil común se aplica a cualquier compraventa, como decía. Se puede aplicar a la compra de un inmueble, de un piso, de una máquina o de un animal, ¿no? O sea, daría igual. No hace distinción alguna el Código Civil. Entonces, ¿de qué va a responder el vendedor si no se dice nada del contrato? Responde del saneamiento por evicción y el saneamiento por vicios ocultos. Evicción significa la privación total o parcial de la cosa por una sentencia firme. Claro, privación total o parcial. Total puede ser porque el que ha vendido no es realmente el propietario de las participaciones, o porque venga un tercero que diga que, por ejemplo, no se ha cumplido el régimen de transmisión de las acciones de la compañía y que tiene un derecho de adquisición preferente. O parcial porque las acciones tienen un usufructo. Pero son supuestos que no se dan en la práctica, ¿no? Y además requieren de sentencia firme. El saneamiento por vicios ocultos implica que el vendedor va a responder de los vicios ocultos de la cosa vendida, si lo hacen inservible o disminuyen gravemente su valor. Cosa vendida, en el caso de la compra de acciones, son las acciones, no es la empresa. Si es compra de activos, lo que habrá que ver es si el activo concreto tiene o no ese vicio oculto, pero lo normal es que si estás hablando de cosa vendida, acciones, ese vicio tiene que hacer inservible las acciones para su uso. Es decir, no te dan el control. Es muy difícil que tú puedas entender que haya un vicio tal que hagan inservibles las acciones que te han transmitido, ¿no? O que disminuyan gravemente su valor. Gravemente. El hecho de que haya, por ejemplo, una contingencia de 50.000 euros sobre un precio de 1 millón hacen que gravemente disminuyan su valor, pues sería muy discutible. Muy discutible. Pero es que además no responde el vendedor de los defectos manifiestos ni de los que no lo estén. Es decir, que si hay un defecto que ya lo ha visto el comprador y no ha dicho nada, no va a responder. Pero incluso si ese defecto no es manifiesto, no se ve, pero el comprador es un perito, tampoco va a responder. Es decir, aquí, si el comprador hace una due diligence y no ha detectado una contingencia, es posible que por vicios ocultos no responda el vendedor. Y además hay un plazo de caducidad de 6 meses, con lo cual el comprador se va a ver que el régimen del Código Civil no va a satisfacer sus intereses, ¿no? Podría acudir a otras alternativas también previstas en el Código Civil, como son las acciones por incumplimiento. O sea, la entrega de una cosa distinta a la prometida también requiere un incumplimiento sustancial, o un error en el consentimiento, ¿no? Es decir, que si llego a saber que lo que me transmitías era esto, no hubiese comprado. Pero también requiere que ese error sea imputable al comprador, sea excusable por parte del comprador y afecta a un elemento esencial, ¿no? Tenemos el problema nuevamente de la due diligence. Entonces, esto en la práctica hace que el comprador lo que exija es una serie de declaraciones y garantías en su favor por parte del vendedor, y que el vendedor responda en caso de que esas declaraciones resulten ser inciertas, ¿no? Entonces, el alcance o la redacción concreta de esas declaraciones y garantías va a depender de la fuerza negociadora de las partes, ¿no? Como es lógico. Vale, ¿quién tiene que hacer esas declaraciones? Normalmente es el vendedor, todos los vendedores.
Pero hay ocasiones en las que las declaraciones las realizan exclusivamente los socios mayoritarios, que son los que han llevado a cabo el control, han gestionado la sociedad, ¿no? Tenían el control de la sociedad. El comprador también suele incluir declaraciones, a veces, pero suelen estar limitadas a la existencia, capacidad y la obtención de autorizaciones. En cuanto a declaraciones típicas, pues van un poco en la línea del checklist que hemos visto antes en cuanto a la revisión de la due diligence. No me voy a parar porque no andamos justos de tiempo. Y la responsabilidad del vendedor puede tener o no carácter absoluto, decimos aquí. Quiere decir que va a responder igualmente en caso de que el comprador lo conozca el defecto. Es decir, puede el comprador decir, el vendedor decir, oye, tú ya sabías esto, no vengas ahora a reclamar responsabilidad si ya lo has detectado en la due diligence o ya lo conocías o has podido conocerlo. Si se prevé una cláusula en el contrato que la responsabilidad tiene carácter absoluto, el vendedor va a responder igualmente. Hay veces que se incluye lo que se conoce como una letter of disclosure, que implica que determinadas cuestiones no va a responder el vendedor. Bien porque se hayan detectado en la DIO y se hayan tenido en cuenta en el precio, o porque por otros motivos no se haya negociado que no vaya a responder, ¿no? Se incluye también que la responsabilidad del vendedor pactada en las declaraciones y garantías es el único remedio que puede exigir el comprador, y que hay veces que por un mismo hecho se pueden incumplir varias declaraciones, entonces se va a responder solo por una de ellas. Decimos que la falsedad debe de provocar un daño. Hay incumplimientos de declaraciones que, por ejemplo, la sociedad no tiene al día el libro de actas, por eso en principio no implica ningún daño, por eso no se va a generar ningún tipo de responsabilidad frente al comprador, ¿no? La responsabilidad puede ser euro a euro o está vinculada al precio. ¿Qué quiere decir esto? Que si el precio se ha fijado en base a patrimonio neto, puede ser que el vendedor responda del daño concreto sufrido por la sociedad, es decir, que tenga que pagarle al comprador el daño que ha sufrido la sociedad, o que ese daño que ha sufrido la sociedad se aplique a la cláusula del precio a efectos de calcular cuál es el importe de la indemnización que tenga que satisfacer el vendedor. Hablamos de responsabilidad solidaria mancomunada o escalonada. Puede ser también que haya unos vendedores que respondan en primer lugar y luego otros. Se suelen fijar limitaciones a esa responsabilidad. Desde el punto de vista temporal, lo normal es que la responsabilidad por contingencias fiscales, laborales y medioambientales estén limitadas al plazo de prescripción, y el resto a un plazo X negociable, 1 año, 2 años. Ese es un poco lo más habitual. 3 ya es excesivo. Límites también cuantitativos. Hay un importe mínimo de daño a nivel individual y un importe global, lo que se conoce como una franquicia, por debajo de la cual el vendedor no va a responder, y un límite máximo de responsabilidad. Todo esto es contractual. Las partes pueden pactar lo que sea, pueden incluir o no estas limitaciones, y lo normal es que el pago derivado de esta indemnización se pueda compensar con los pagos pendientes de la compraventa. Por eso decimos aquí, en cuanto a garantías, el comprador, ¿cómo se va a garantizar que el vendedor el día de mañana le va a poder responder? Pues mediante avales bancarios, mediante un depósito de una cantidad metálico del precio que se deposita en un banco en garantía de esa responsabilidad y cuyos intereses van a ser normalmente en favor del vendedor, la retención de parte del precio u otro tipo de garantías. Es importante también regular el procedimiento para reclamaciones, porque, claro, el vendedor va a estar interesado en participar en esa reclamación del tercero, y que la sociedad defienda a esa reclamación, porque la consecuencia va a ser que va a responder frente al comprador en caso de que esa reclamación, por ejemplo, esa acta de inspección de Hacienda, resulte que la sociedad tenga que pagar una cantidad, ¿no? Va a ser el primer interesado en que esa reclamación se lleve a cabo de manera correcta. Por eso suele pretender participar en la gestión de las reclamaciones de terceros. Vale, aquí he metido un documento adicional que no estaba incluido inicialmente, que es los acuerdos complementarios o side letters, que son documentos separados del contrato de compraventa que tienen carácter reservado.
¿Por qué se suelen generar? Porque la escritura de compraventa tiene carácter público y hay una serie de temas que hay veces que no se, por lo que sea, no se quiere que tenga carácter público. Por ejemplo, si en el proceso de revisión se han detectado contingencias, se suelen prever en este tipo de documentos el tratamiento de esas contingencias. Se dice que se conocen, se dice, por ejemplo, que pese a conocerse se va a responder, o se dice que se han conocido y se han descontado del precio, ¿no? Vale, pasaríamos ya finalmente, ya me estoy pasando el tiempo, al contrato de toma de participación de socios, que tendría un objeto triple, por decirlo así, ¿no? Por una parte, regularía la toma de participación del inversor en el capital de la sociedad y la responsabilidad del vendedor. Esto sería un contenido bastante parecido o común con el contrato de compraventa. Regula también las normas del funcionamiento de la sociedad y las normas, en su caso, de la desinversión por parte del inversor en el futuro. Es distinto aquella toma de participación que se produzca a través de un aumento de capital de aquella toma de participación que se produzca en virtud de una modificación estructural, por ejemplo, una fusión, ¿no? Tienen el elemento común de que en ambos el vendedor sigue siendo socio de la sociedad. En el caso del aumento de capital, en la de modificación estructural, el vendedor es socio de la sociedad absorbente junto con el inversor. Sin embargo, en la del aumento de capital, el vendedor no recibe el precio de compraventa porque el dinero entra en la sociedad, y en la modificación estructural, el vendedor recibe acciones de otra sociedad. Con lo cual, en caso de que haya una contingencia, lo que habrá que valorar sea la contingencia no solo de la sociedad objeto de compra, sino de la sociedad absorbente, porque podría afectar en la valoración de ambas sociedades y habría que modificar el tipo de canje. Digo que en el aumento de capital es importante tener en cuenta que el vendedor no recibe precio, porque en cuanto al régimen de responsabilidad, el vendedor podría exigir al comprador no pagar en acciones, no pagar mediante metálicos, sino mediante acciones, porque es posible que no tenga recursos suficientes. Vale, voy a pasar un poco por alto en cuanto al tema de la tipología, validez y eficacia de los pactos, y me voy a centrar ya para acabar, en el contenido típico de los pactos parasociales. Decía que había una parte inicial que regula la toma de participación y que tendría como contenido propio la valoración de la sociedad y el proceso de toma de participación. Se regularía el aumento de capital, la distribución entre capital y prima del importe de la inversión y la responsabilidad por hechos anteriores del vendedor, entre comillas, ¿no? Que esto sería muy parecido a lo que hemos visto para la compraventa, salvo en la forma en la que se puede hacer el pago de la indemnización, en la que el vendedor pretenderá que se haga a través de la entrega de participaciones. En cuanto a las normas que regulan las relaciones entre los socios, se hablaría del gobierno de la sociedad, Junta General y órgano de administración, la dirección general y los apoderados. Es habitual también hablar de la política de dividendos, y en los casos en los que haya una financiación por parte del comprador, esto va a resultar muy importante porque va a depender de los dividendos que se vayan generando para poder repagar la deuda, ¿no? También se trata normalmente la política de los aumentos de capital, es decir, que en los aumentos de capital no se perjudique a aquel socio que decida no acudir al aumento, para lo cual habrá que hacer una valoración de la sociedad previa al aumento de capital. Hay veces que se incluye también la política de financiación de la sociedad, es decir, si los socios tienen que hacer aportaciones adicionales a la sociedad, préstamos o dar garantías, etcétera, para que la sociedad pueda continuar con su actividad. Si hay o no prestaciones de servicios entre los socios, ojo con las operaciones vinculadas en este punto, pactos de no competencia y finalmente las normas que regulan la transmisión de las acciones o participaciones de la sociedad y la posible desinversión, ¿no? Bueno, aquí hay que hablar hacer una remisión a los estatutos en cuanto al régimen de transmisión. Habría que tener en cuenta las transmisiones indirectas de participaciones, no solo las directas, y a veces que se incluye también un periodo de lock-up o de permanencia en la que los socios se comprometen a no transmitir sus participaciones. Es muy habitual también incluir cláusulas de acompañamiento, de arrastre y del derecho de desinversión. Es decir, acompañamiento es que el socio minoritario puede exigir al mayoritario acompañarle en una futura transmisión de las acciones de la sociedad. En el arrastre, el mayoritario
poder exigir al minoritario que venda junto con él su participación en caso de que un tercero quiera comprar el 100% de la sociedad, y hay veces que el socio inversor tiene un derecho de desinversión en un futuro que se suele articular a través de una opción de compra, ¿no? Normalmente. También hay veces que si el inversor es un capital riesgo, prevé cláusulas de liquidación preferente que incluyen previsiones del tipo de primero cobro yo y luego, si sobra, cobran el resto, opciones de compra-venta, prohibiciones de disposición y un tratamiento para las situaciones del bloqueo. Si hemos dicho antes que en los acuerdos de la Junta General y de Administración se prevén mayorías reforzadas, es posible que se lleguen a situaciones en las que se bloqueen los órganos de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué soluciones dar a una situación de bloqueo de la sociedad? Pues hay veces que hay muchos métodos, ¿no? Pero muchos de ellos, al final, lo que tratan es de prever en el contrato un incentivo negociador, decimos, porque las partes saben que si no llegan a un acuerdo, al final va a acabar la sociedad en la disolución o en la venta a un tercero, o uno de ellos se va a quedar fuera de la sociedad. Otros pactos, básicamente el más importante sería la eficacia del acuerdo y prever que en caso de que haya contradicción entre el contenido del pacto de socios y el de los estatutos, va a prevalecer el contenido del pacto de socios. Y el resto de cuestiones pues son ya temas ya más generales, ¿no? Y ya está.